Buenos días a todos. Es un gusto saludarlos, jóvenes. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Estamos en el curso de edafología. Vamos por la semana número 10 y el tema de hoy es materia orgánica, humus de suelo, clasificación morfogenética del suelo, clasificación por composición química del suelo, contenido de materia orgánica en el suelo, influencia de la materia orgánica en el suelo, técnicas de incorporación de materia orgánica a suelos tropicales bajo uso agrícola. Entonces, en términos generales, pues lo que vamos a ver el día de hoy es todo lo que respecta al tema de materia orgánica en el suelo. Es importante de nuevo hacerles el recordatorio de que este curso pues cuenta con laboratorio presencial y que tienen la página de la universidad. También pueden escribir al correo laboratoriosintensivos@urrural.edu.gt, llamar al 4489-6121 o abocarse a la secretaría de su sede para información de las fechas en que les corresponde su laboratorio presencial. Entonces, después de eso, vamos a hablar un poco de lo que es el objetivo de la clase y dice reconocer el valor nutricional de la materia orgánica, así como su forma de preparación. Hoy vamos entonces a entrar a todo el mundo de la materia orgánica porque es importante que ustedes conozcan una de las opciones más viables desde el punto de vista de la nutrición de las plantas y también como un componente importante en la formación, evolución de un suelo. Eh, Dos aspectos importantes como esos también se unen al hecho de que la materia orgánica ayuda en todos los factores físicos y químicos del suelo. Veíamos en semanas anteriores toda la parte de la química del suelo y decíamos pues de que era importante la materia orgánica del suelo. Entonces necesitábamos ver y entender mucho de lo que pasa con la materia orgánica, lo cual es pues súper importante para este curso. Voy a hacer de nuevo, antes de que retomemos ya la esencia del curso del día de hoy, hacer recordatorios. El primer recordatorio es que si hay dudas, las pueden hacer al correo. Si tenemos algún problema también de sonido, de que no corran las diapositivas o una falla del internet, también por favor al correo, porque si recuerdan, pues yo hago pausas para que podamos ir corrigiendo esos errores que vayamos teniendo. Y por cierto, pues vamos a hacer la primera pausa para ver si hay algún comentario o algo en el correo, ¿verdad? Dice algo. Ah, sí, creo que estaban consultando sobre si había clases el día de hoy, pero ya estamos por acá. No sé qué de las diapositivas. Creo que también como un recordatorio, pues me es muy, muy complicado enviarles las diapositivas realmente porque pues yo veo a veces conectados más de 100 estudiantes y enviarlo uno por uno pues se complica bastante, ¿verdad? Así que pues recordarles también que ustedes como información del curso tienen una presentación de 15 minutos que ya está grabada y colocada en el portal de cada semana. Y esta grabación queda para uso también de ustedes en su plataforma. Ahí la pueden ver y repetir las veces que ustedes deseen. Creo que también lo pueden descargar. Así que ese es el mecanismo para aquellos que en algún momento pues hayan solicitado la presentación y les comento que esa es la razón, ¿verdad? Se dificulta mucho estar enviando a cada uno de ustedes por la forma en que se desarrolla el curso. Así que aclarado todo eso y las pausas necesarias, iniciamos a ver entonces materia orgánica. ¿Qué es la materia orgánica?
La materia orgánica son restos de origen animal, de restos de origen vegetal, que llegan al suelo como materiales frescos e inertes, que en presencia de humedad y temperatura quedan sujetos a la descomposición provocada por los macro y microorganismos del suelo que los someten a un dinámico estado de desintegración y descomposición, creándose al final de este proceso una unidad integrada de componentes orgánicos e inorgánicos en la nueva composición del suelo. Entonces, quiere decir que la materia orgánica tiene una proveniencia o tiene un origen ajeno al suelo, porque es resto animal, resto vegetal, ¿verdad? Cuando dice frescos e inertes, se está refiriendo que son eh, restos muertos, ¿verdad? O sea, es decir, no es una planta viva, no es un animal vivo, pero son frescos porque acaban de llegar, es decir, acaban de cumplir algún ciclo dentro de los procesos de desarrollo, tanto del animal como del vegetal. Ejemplo, digamos que nosotros cortamos monte o plantas, ¿verdad? Que son malezas de algún jardín y las depositamos en algún lugar del suelo, pues automáticamente están llegando de manera fresca, ¿verdad? Nosotros descomponemos o muere un animal, ¿verdad? Cualquiera que sea, y también se queda en el suelo de manera fresca. Y ahí empiezan a interactuar factores como humedad, como temperatura, ¿verdad? Tanto calor como frío, agua, que inician un proceso de descomposición, ¿verdad? Pero principalmente dentro del suelo hay microorganismos, ¿verdad? Microorganismos como bacterias, virus, hongos, ¿verdad? Que ayudan al proceso de descomposición. Básicamente son como los principales en el proceso de descomposición. Ellos se alimentan de esta materia orgánica inerte, este material fresco, ellos empiezan a alimentar, ¿verdad? Y empiezan a producir, ¿verdad? Con el residuo que ellos salen después de su alimentación, lo convierten básicamente en materia orgánica. Están los macroorganismos del suelo, por ejemplo, escarabajos, lombrices, etcétera, que también fungen otra función dentro del suelo que ayudan, ¿verdad? Para la descomposición. Entonces, en todo este proceso de que se desintegró y se descompuso toda esta material inerte, ¿verdad? Fresco, eh, van a quedar como aparece en la imagen. Imagínense que así iniciamos, miren, como lo que ven en la imagen. Así iniciamos, ¿verdad? Y empezamos a tener un proceso como este, ¿verdad? Que lo empezamos a integrar. Realmente, si nosotros solo descompusiéramos la materia orgánica, es decir, ese material vegetal, sería así como quedaría. Pero esta parte se va incorporando al suelo que ya tenemos. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que realmente la parte del suelo, ¿verdad? Va a empezar a cambiar, porque ya se está incorporando todos estos restos vegetales convertidos en materia orgánica, entonces se mezcla, ¿verdad? Y se empieza a generar una diferente composición. Esta diferente composición significa que puede alterar todo lo físico y lo químico del suelo. ¿Por qué es importante la materia orgánica en el suelo? Porque la acumulación de humus en el suelo le transmite su color oscuro. Este color aumenta la absorción de radiación y facilita su calentamiento, mejorando la eficiencia de los procesos químicos que actúan en dicho suelo, así como el establecimiento y desarrollo de organismos en el suelo. Entonces, si se dan cuenta, para el color es importante, ¿verdad? Porque, como dice acá, lo primero que hace es transmitir ese color oscuro o negro, como vimos en la imagen anterior, ¿verdad? Aquí miren. Entonces, ustedes ahí pueden observar que ese color oscuro es el que se está refiriendo en este apartado, ¿verdad? Entonces,
básicamente lo que empieza a suceder es que cambia la absorción de la radiación, el calentamiento, ¿verdad? Y recuerden que eso acelera o ralentiza los procesos de químicos en el suelo. Entonces, ahí empezamos, ¿verdad? La primera forma en que va cambiando nuestro suelo. Humedad. Si tenemos más humos, dice, se incrementa la cantidad de agua que puede almacenar en el suelo, sobre todo si es un suelo arenoso. Principalmente porque empieza a cambiar la textura del suelo. ¿Ah? Mejora notablemente las relaciones hídricas del suelo al mejorar la infiltración y reducir las pérdidas de agua por evaporación. Todo lo anterior contribuye a aumentar una actividad química y biológica del suelo y por tanto su evolución. ¿Cómo es importante esto? Miren, porque ya cambiamos dos características, color y humedad del suelo. ¿Ah? Si nosotros tenemos un suelo muy arcilloso, pues la incorporación de materia orgánica nos empieza a mejorar las condiciones del suelo arcilloso en cuanto a la textura, ¿verdad? Empezamos a obtener, digamos, como más condiciones favorables en cuanto a la permeabilidad. Entonces, empieza a desaparecer un poco la permeabilidad del suelo arcilloso porque ya estamos mezclándolo y entonces hay más infiltración de agua. Si el suelo es muy arenoso, también empieza a generar un poco de mejora en que esa agua no se va a perder, ¿verdad? Porque se infiltre demasiado, sino que es una infiltración media, digamos, ¿verdad? Tampoco se va a evaporar mucho porque no dejamos expuesta el agua, ¿verdad? Sino que se queda de manera cubierta por las nuevas partículas que contienen agua formadas ya con materia orgánica. La estructura. La acumulación de humus en el suelo favorece la formación de agregados esferoidales relativamente grandes y estables. Es decir, ya no tenemos láminas, ¿verdad? Empezamos a tener formas esferoidales. Con esto se mejoran la aireación, la porosidad, la permeabilidad, la velocidad de infiltración, el drenaje y el desarrollo radicular. Además, se reducen la susceptibilidad del suelo a la erosión y la densidad aparente. Entonces, yo creo que este factor va analizando toda la parte física del suelo y nos está dando como mejores opciones, ¿verdad?, de mejora para ese suelo. Acá viene lo que hablábamos, creo que la semana pasada, sobre la capacidad de intercambio catiónico. ¿Se recuerdan que hablamos mucho sobre que la capacidad de intercambio catiónico dependía mucho del humus, ¿verdad? Para la solución. Entonces dice que su valor se incrementa en el suelo al aumentar el contenido de materia orgánica. Entonces decíamos, a mayor cantidad de esa solución de humus que hablábamos la semana pasada, pues incrementaba la capacidad de intercambio catiónico porque había más atracción de cationes, ¿verdad? Entonces, debido a que la humificación incrementa el número de grupos carboxiles y fenólicos que pueden disociarse, adquiriendo cargas negativas. Al incrementarse la SIC del suelo, se reducen y hasta evitan las pérdidas por lixiviación de los nutrientes. Entonces, vean qué tan importante es la materia orgánica. El pH. Recuerdan que a un mal pH tenemos que hacer mayores costos, ya sea porque tengamos que reducir el pH o aumentar el pH, dependiendo de cómo se encuentren las condiciones. Además de eso, el pH hace que tengamos problemas de capacidad de intercambio catiónico. Entonces, ¿cómo afecta esto de la materia orgánica? Pues su valor puede disminuir al aumentar el contenido de humus. Si el suelo tiene baja capacidad amortiguadora del poder acidificante que tenga el humus, ya que este está compuesto por ácidos orgánicos, principalmente
Asimismo, la disociación de grupos funcionales de la materia orgánica libera hidrógenos. Al reducirse el pH a ciertos valores, también se produce solubilización del aluminio, el cual contribuye a aumentar la acidez del suelo. Entonces vemos que de alguna manera, tanto de forma física como química, está haciendo muy importante la materia orgánica. Disolución de minerales. Algunos compuestos húmicos son capaces de disolver filosilicatos como biotita, muscovita, hilita, caulinita. Entonces, realmente se ve como muy importante la presencia de la materia orgánica. Compuestos organominerales. El humus puede unirse a coloides inorgánicos formando complejos organominerales de diferentes grados de estabilidad. Los materiales involucrados en los complejos tienen una menor tasa de alteración que aquella que tendrían si estuvieran independientes en el suelo. Microorganismos. La acumulación en el suelo de ciertos tipos de compuestos orgánicos, como lípidos principalmente, llega a ser tóxica para algunos de los microorganismos del suelo y afecta a aquellos procesos en los cuales intervienen. Hidrofobicidad. Algunos tipos de humus al acumularse en el suelo le imprimen a estas características hidrofóbicas, alterando sus relaciones hídricas. Entonces ahí tenemos todo lo que hace que sea muy importante la materia orgánica en el suelo. Todo esto se va a modificar a positivo. Si se dan cuenta, son todas las condiciones positivas que nos traen el encontrar materia orgánica en el suelo. La materia orgánica, cuando estamos pensando hasta el momento en una incorporación de manera natural, es decir, que los restos vegetales llegan y se descomponen o se desintegran por sí solos. Eso es importante aclararlo porque ustedes muchas veces cuando hablamos de materia orgánica siempre pensamos, en la actualidad pensamos en que la tenemos que comprar, porque hace algunos años todavía no estaban a la venta. Ahora hay empresas que se han dedicado a la producción de materia orgánica por un factor principal. Primero que el que es que ya es necesario eso en el suelo. Y segundo que el uso de fertilizantes o la incorporación de nutrimentos químicos genera mucho gasto y daño al suelo. ¿Verdad? Y lo veíamos también la semana pasada que era demasiado, ¿verdad? Entonces repetimos, ¿verdad? La materia orgánica son restos de vegetales y animales en proceso de descomposición. El humus es el producto final de alto peso molecular, es decir, miren pues, pasamos de restos de vegetales, materia orgánica, y lo vamos a llevar al producto que se llama humus. El núcleo central de compuestos aromáticos y cadenas laterales integradas por carbohidratos, cadenas alifáticas, donde se ubican los grupos funcionales que hacen que se comporte como un almacén de nutrientes para evitar que estos se lixiven. Entonces, dentro del humus va a ir contenido todos los nutrientes para las plantas. ¿Qué beneficios trae la materia orgánica? Posee una gran capacidad de mantener los nutrientes en forma intercambiable, en equilibrio fácil y rápido con la solución del suelo. Es decir, tiene una alta capacidad de intercambio catiónico. Ya lo decíamos anteriormente. Esta alta capacidad de intercambio catiónico, si se dan cuenta, tiene directamente lo que habíamos hablado, creo que la semana pasada, de la parte química. La capacidad de intercambio catiónico, ¿verdad?, en la solución del suelo debe tener humus. Y eso nos va a generar una mayor cantidad de cationes intercambiables. Mejora las condiciones físicas del suelo, como textura, estructura, porosidad, permeabilidad, color, o sea,
realmente es una gran gama de condiciones físicas que va a modificar la materia orgánica. Aumenta la infiltración, sí, para los casos porque está cambiando la textura. La retención de agua también por la misma condición, ahora retiene mayor cantidad. Entonces disminuye los efectos de las sequías, la aireación del suelo y la percolación del agua en el perfil. Toda la parte de agua considerada en el suelo realmente se soluciona. Incrementa la actividad biológica y con ello la disponibilidad de los nutrientes. La actividad biológica, vuelvo a retomar, es los macro y microorganismos del suelo. Eso es lo que va a mejorar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le da la oportunidad de crecer, de reproducirse, ¿verdad? Tenemos mayor cantidad de agua, ¿verdad? Y se da el proceso de humificación y empezamos a producir realmente minerales. Esa es como esa pequeña etapa que vemos, ¿verdad? La arcilla tiene una capacidad de intercambio catiónico entre 10 y 150 mielequivalentes por 100 gramos de suelo. Y la materia orgánica tiene una capacidad de intercambio catiónico de 200 a 400 mielequivalentes por 100 gramos de suelo. Entonces, si yo quiero incorporar algo, no es arcilla. ¿Por qué hago esta aclaración, verdad? Porque hemos venido platicando de la importancia de las arcillas, pero no quiere decir que sean las arcillas las que necesitamos incorporar desde el punto de vista del beneficio que va a tener la planta. Dice también que entre más alto es el porcentaje de materia orgánica, mayor será la fijación de nitrógeno, azufre, fósforo, boro, cloro y molibdeno. El humus es la bodega que usa el suelo para retener los aniones. Cuando el porcentaje de materia orgánica es baja, las pérdidas de nutrientes por lavado de los suelos son muy altas. El humus es la vida del suelo, ya que es el único que puede fijar los aniones y cationes a la vez. Entonces ahí tenemos importantes condiciones de que el humus, la materia orgánica, es muy importante para el suelo. Decíamos antes que sin materia orgánica o sin humus, digamos, no podríamos tener nosotros la capacidad de intercambio catiónico para poder alimentar a las plantas. Entonces eso creo que hay que considerarlo mucho, ¿verdad? Porque muchas veces pensamos que los nutrientes químicos van a suplir esta parte. En algunos casos se considera que sí, de acuerdo a que estamos generando algunas condiciones diferentes para las plantas. Les hablo de un tipo invernadero, una casa maya o digamos los macrotúneles que nos ayudan un poquito a manejar de otra forma los suelos, pero que de repente lo único que estamos haciendo es que los estamos desgastando mucho a estos suelos, ¿verdad? Dice que el humus tiene cargas positivas y negativas, contiene una base coloidal 3 veces más absorbente a lo que contiene la arcilla y con ello una retención superior de los cationes como calcio, magnesio, potasio, sodio, hidrógeno, hierro, manganeso, cobre y zinc. Esos serían, digamos, que parte de los elementos. Pues ustedes ya conocedores me dirán si está bien que haga esta función en función de los elementos que nos están ofreciendo. ¿Cómo se forma la materia orgánica en los suelos? El suelo recibe una cantidad de restos orgánicos de diferentes orígenes, residuos vegetales y animales. Se depositan en la superficie, hojas, ramas, flores o quedan directamente atrapados en la masa del suelo, o que son las raíces. En la superficie de los suelos forestales se acumula una capa de restos orgánicos conocidos como por mantillo, que es un horizonte orgánico.
Climas templados. Este horizonte puede tener 10 a 70 toneladas por hectárea, a pesar de recibir por año alrededor de 4 toneladas por hectárea de restos vegetales. En climas tropicales reciben de 100 a 250 toneladas por hectárea por año y carecen de este horizonte orgánico que en todo caso puede llegar a 10 toneladas por hectárea. Entonces vean cómo cambian las condiciones de la aparición de acuerdo al clima. Estructura de la materia orgánica. Los compuestos orgánicos donde los nutrientes se encuentran fuertemente retenidos son los que forman el cuerpo de los organismos vivos, así como productos de síntesis secundarias, como el humus, mientras que los compuestos orgánicos en los que los elementos tienen mayor movilidad están representados por 3 grupos. Los humatos y fulvatos, compuestos de los cationes, en su combinación con los ácidos húmicos y fúlvicos. Entonces, esta es como la primera clasificación, que es la que estamos observando. La segunda, compuestos organominerales, representados por sales complejas resultantes del desplazamiento del ion hidrógeno, de los cationes de la solución del suelo. Los compuestos orgánicos absorbidos y en la superficie de las partículas del suelo. Ahí tenemos los 3 grupos, ¿verdad? De los compuestos orgánicos que traen la materia orgánica. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a encontrar cómo estos compuestos se van a ir distribuyendo dentro del suelo. Imagínense que estos son tan importantes que ahora ustedes ven la venta de estas condiciones, ¿verdad? Hay ácidos húmicos, ácidos fúlvicos, hay humus, hay materia orgánica en diferentes condiciones que están a la venta porque se han hecho estudios de la necesidad especial de mantener esto dentro del suelo. Determina la calidad de la materia orgánica para poder evaluar su influencia en la fertilidad actual y potencial del suelo, lo cual consiste en separar la materia orgánica no humificada y las sustancias húmicas. Se identifican 3 grupos. El ácido fúlvico. Estos son poco polimerizados, núcleos pequeños y abundantes, cadenas laterales, lo que los hace una fracción soluble en medio ácido y básico, con gran capacidad de reacción con los elementos minerales del suelo. Tiene alta movilidad en el suelo, arrastrando consigo elementos minerales. Y las cadenas laterales, que son los ácidos húmicos, que son más polimerizados y complejos que los fúlvicos, con núcleos más grandes y cadenas laterales más pequeñas, solubles en medio básico y tienen poca movilidad en el suelo. Las huminas muy polimerizadas y núcleos muy condensados, cadenas laterales pequeñas, muy estables y poco móviles en el suelo. ¿Qué procesos se dan para la descomposición de la materia orgánica? Entonces vamos a ver esto. Primero, decíamos que la materia orgánica son los residuos orgánicos, estiércoles, hojarascas, tallos, etcétera, ¿verdad? Animales muertos. ¿Qué otra? Plantas muertas. Ahí atendíamos que es materia orgánica. Después empieza un proceso de humificación, que es el conjunto de procesos físicos, químicos y biológicos que transforman la materia orgánica en humus. Toda clase de organismos puede realizarse en diferentes condiciones. Entonces, la humificación son procesos, ¿verdad? Es decir, recibimos la materia orgánica, ¿verdad? Que ya dijimos que es el agua, la humedad, los macro y los microorganismos,
se van a encargar de iniciar todo este proceso de humificación, es decir, ellos son los humificadores, ¿verdad? Son los elementos esenciales para la humificación, que es el proceso de desintegración o descomposición. Entonces aquí se empieza a hacer todo eso, ¿verdad? Todos los microorganismos contribuyen a que se logre ese proceso. Sin embargo, como es un proceso, no es el final del producto, que es lo que nosotros estaríamos pensando. Finalmente viene el humus, ¿verdad? Si nosotros, entonces aquí ya vamos entendiendo por qué. Porque muchas veces, ¿verdad? Nos dicen que el humus, que la materia orgánica, y nosotros nos confundimos quién va primero, ¿verdad? Pareciera que hay historia del huevo o la gallina. ¿Quién llegó primero? Pero aquí lo estamos haciendo y lo estamos ordenando para que ustedes estén claros. Porque cuando hablábamos de la parte química no hablaba de materia orgánica, sino que hablaba de humus. ¿Qué es el humus? Es un compuesto coloidal de naturaleza lignoproteico responsable de mejorar las propiedades físico-químicas de los suelos. Entonces, de todo lo que hablamos anteriormente, que es todos los cambios positivos que nos puede traer, pues aquí nos dice cómo es que va cambiando de manera física y de manera química la incorporación de materia orgánica. Y por último es la mineralización, ¿verdad? Es decir, la transformación del humus en compuestos solubles, asimilables por las plantas. Proceso lento en condiciones ecológicas óptimas de 18 a 20 grados de temperatura, una buena humedad, adecuado oxígeno, un pH entre 6 y 8 y por organismos altamente especializados, ¿verdad? Entonces, ¿qué queremos? Dependiendo de los contenidos de estos residuos orgánicos que pasan el proceso de humificación, llegan al humus, pero no se queda ahí, sino que se mineraliza, y mineralizarse es volverse nutriente. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Que se vuelva nutriente y se logra, ¿verdad? Con la aportación de nitrógeno, fósforo. Aquí solo les coloqué dos condiciones, dos ejemplos, pero se pueden transformar dependiendo del origen de los restos vegetales. Voy a hacer una pausa para ver si hay alguna consulta o ¿no? Muchas gracias, dice que todo bien. Entonces continuamos. Entonces les decía que ahí tenemos nosotros cuál es el proceso. Porque muchas veces, ¿verdad? Hablamos tanto de materia orgánica, tanto de humus, y no logramos entender cuál es la importancia de este proceso, de este elemento. ¿Cuáles son los parámetros de la materia orgánica? Dice que menor al 2% de materia orgánica se considera bajo. De 2 a 4% se considera medio y mayor de 4% se considera alto. Hay diferentes formas de medir la materia orgánica en el suelo presente, ¿verdad? Pues la primera es la aplicación de ácidos y dependiendo de la magnitud de la efervescencia que ejerce ese suelo, si recuerdan, efervescencia es como cuando introducimos una pastilla que es que nos daban para dolor de estómago, ¿verdad? En agua y empieza a sacar burbujitas, pues esa es una forma de medir la materia orgánica. Se le aplica a la muestra de materia orgánica e inmediatamente pues empieza a hacer efervescencia. Al hacer efervescencia pues se hace un cálculo bastante cualitativo de decir qué porcentaje puede considerarse. Entonces ahí están los parámetros para medir de acuerdo al uso que yo le quiera dar al suelo, pues medir realmente cómo es que están las condiciones de la materia. Esto de los parámetros también se van a preguntar ustedes, bueno, pero si yo no tengo las condiciones, ¿cómo obtengo ese dato? Pues envían una muestra de suelo al laboratorio y les va a indicar cuánto poseen de materia orgánica. Ellos hacen las pruebas a la muestra que tienen y ustedes pues ya pueden tener datos para poder indicar en qué condición se encuentra en la materia orgánica en su suelo. Humus y sustrato.
Entonces vamos a decir que el humus es la sustancia compuesta por ciertos productos orgánicos de naturaleza coloidal, que proviene de la descomposición de los restos orgánicos por organismos y microorganismos benéficos como los hongos y las bacterias. Entonces aquí entra algo importante que yo quiero, porque dice que proviene de la descomposición de los restos orgánicos. ¿Qué son los restos orgánicos? Materia orgánica. Entonces de ahí viene el humus, de esa parte. En biología, un sustrato es la superficie en la que una planta o animal vive. El sustrato puede incluir materiales bióticos o abióticos. Entonces, el sustrato básicamente puede ser tierra, puede ser agua, dependiendo de cómo estemos realizando nuestra actividad de siembra, ¿verdad? Puede ser cualquiera de los dos. Y ahí vemos la diferencia entre un sustrato y vemos la diferencia con un humus, ¿verdad? Entonces ahí ya tenemos un ejemplo. Ahora veamos qué son las sustancias húmicas o humus. El humus puede describirse como el espectro de materia orgánica comprendido entre la que ha sufrido una primera acción de los microorganismos y la que se mineraliza, ¿verdad? O sea, nos están trayendo un poquito a esta condición, ¿verdad? Los que se van a mineralizar, o sea, esto, ¿verdad? La diferencia entre esto que se va a mineralizar y esto que aún son residuos orgánicos. Se puede definir el humus como una mezcla de sustancias macromoleculares con grupos ionizables, principalmente ácidos, pero también alcohólicos y amínicos. Por ello, tiene propiedades secuestradoras y acomplejantes que determinan tanto la formación del complejo arcilloso húmico como sus propiedades. El concepto de humus o sustancias húmicas engloba a su vez dos tipos de sustancias, los ácidos húmicos y las huminas. Los ácidos húmicos constituyen la fracción soluble del humus. Eso quiere decir que ese humus del que venimos hablando, que proviene de la materia orgánica, humificación, humus, ¿verdad? Es básicamente más líquido que sólido. Son compuestos de carácter anfótero formados por un núcleo central formado por grupos funcionales estables como radicales libres del tipo de las semiquioninas y una serie de cadenas alifáticas asociadas con grupos carboxílico, hidroxilo y quinonas orientadas hacia la superficie externa. A su vez, este grupo de sustancias puede subdividirse entre dos. Los ácidos húmicos en sentido estricto, es decir, la fracción de las sustancias húmicas solubles en el agua a pH neutro o básico. Pueden extraerse del suelo mediante diversos reactivos y precipitan en medio ácido. Los ácidos húmicos son el principal componente extractable de las sustancias húmicas. Poseen un color pardo oscuro a negro. El peso molecular de los ácidos húmicos es superior a 60.000. Los ácidos fúlvicos constituyen la fracción de sustancias húmicas solubles en el agua independientemente del pH. Permanecen en la solución después de la precipitación de los ácidos húmicos. Tras la acidificación del medio. Posiblemente esto ocurre debido a la menor proporción de estructuras aromáticas por cada cadena lateral. Los ácidos fúlvicos son de color amarillo claro a pardo amarillento. Su peso molecular es menor de 60.000 y su reactividad es mucho más elevada. Son ricos en polisacáridos, fosfatos y otros aniones. 2. Las huminas. Son sustancias húmicas insolubles en el agua, es decir, sólido. Presentan un color oscuro, se trata de moléculas de más fácil degradación, como algunos polisacáridos, proteínas, insolubilizadas, quitina, etc. Tipos de humus. Los distintos tipos de humus se establecen en función de su morfología y composición. La actividad biológica del suelo, las características físicas y químicas del sustrato, la vegetación y el clima influyen sobre el grado de estabilización y maduración de los complejos húmicos que se forman en el suelo.
Entonces, ven cómo para que podamos decir que el humus es uno solo, no, va a depender de dónde proviene, ¿verdad? De qué material proviene ese humus, ¿verdad? Y en qué condiciones también se desarrolló el mismo, ¿verdad? Podemos encontrar en el suelo tres tipos de humus: el humus mor, el humus moder y el humus mul. ¿Verdad? Los tres tipos de humus que nosotros podemos encontrar en los suelos. ¿Son importantes? Sí, bastante importantes, porque principalmente estos dependen del origen del material de donde han salido. Es decir, como decir que provienen del tipo de materia orgánica que estemos utilizando. Eso nos ayuda muchísimo en este aspecto. Es un tipo de humus de muy lenta evolución, como consecuencia de la lenta tasa de mineralización de la materia orgánica. La lenta mineralización realizada por hongos, acidófilos y otros organismos favorece la formación de una capa de residuos gruesa sobre la superficie, ¿verdad?, del suelo, y con frecuencia se mantiene la estructura anatómica original de los restos vegetales. Por otra parte, la incorporación de materia orgánica poco transformada es muy lenta. Esta lenta velocidad de mineralización puede deberse a dos causas: climas fríos, ¿verdad?, la escasa alteración química de los minerales del suelo a baja temperatura libera pocos cationes, de modo que no se neutralizan los ácidos orgánicos del suelo, favoreciendo un pH ácido. La elevada acidez resultante dificulta aún más la actividad de hongos y bacterias. En este caso se dice que el humus mor es zonal. En climas templados, el humus mor se origina solo cuando la acidez del suelo es muy acusada, lo que puede ocurrir por uno o diversos factores en conjunto, como la pobreza en cationes de la roca, la presencia de vegetación acidificante como las coníferas y determinadas condiciones de drenaje y lavado del suelo. El mor es originado en este tipo de sistemas y es denominado intrazonal. El humus moder es una forma intermedia entre el mul y el moder. Está presente en suelos con relación carbono-nitrógeno del horizonte superior entre 15 y 25, así como una saturación del complejo de cambio también entre el 15 y 25%. El humus moder se forma cuando la actividad de las bacterias y actinomicetes es reducida, siendo más importante la actividad de algunos artrópodos y de los hongos acidófilos. De este modo, en climas templados, el humus moder aparece en el suelo cuando el pH es muy ácido, como el que se desarrolla sobre materiales silíceos y bajo bosques de coníferas o frondosas, bajo clima lluvioso. En climas fríos, la aparición del humus moder se debe a la relativamente elevada descomposición de los residuos orgánicos de la vegetación de praderas. Y finalmente, el otro tipo es el humus mul, ¿verdad? Este ya es muy evolucionado, típico de suelos naturales y de sistemas biológicamente activos. Puede ser de dos tipos: el cálcico y el forestal. El cálcico presente en suelos básicos donde la relación carbono-nitrógeno es inferior a 12 y la saturación del complejo de cambio es superior al 75%. La actividad de la microflora es muy buena, de modo que los residuos orgánicos se transforman con rapidez. El forestal es propio de suelos de clima templado o cálido, donde la relación carbono-nitrógeno varía entre 12 y 15. La saturación del complejo de cambio está entre 25 y 75. La roca puede ser silicia o caliza. La actividad microbiana se ve favorecida por estas condiciones, aunque algo menos que en el caso del nulo cálcico. Acá hablamos mucho de la relación carbono-nitrógeno y ahora veamos qué es la relación carbono-nitrógeno. Esta varía fundamentalmente en la función de la relación carbono-nitrógeno de la materia orgánica vegetal. Existen las leguminosas, por ejemplo, poseen una relación carbono-nitrógeno de 9 a 10, lo que es muy beneficioso para el suelo.
Desde este punto de vista, por lo tanto, se considera que un suelo fértil es cuando la relación se halla en torno a 10, para que no se les olvide. En los estudios de fertilidad del suelo, el parámetro que se utiliza para medir la actividad de la biomasa y la evolución de la materia orgánica del suelo es la relación carbono-nitrógeno. Y ahí tenemos distintos tipos de materia orgánica y los rangos de ¿cómo se llama? De materia, de carbono-nitrógeno. Dice que cuando son microorganismos, la relación es 8. Leguminosas, 10. Algas marinas, 19. Guano, 20. Hojas secas, 50. Avena, 60. Maíz, 60. Paja, 80. Cáscara de cereal, 80. Acículas de pino, 100. Y acerrín de madera, 100. 400. Valores de la relación carbono-nitrógeno en suelo. Dice que si es menor a 5, excesiva mineralización, el contenido de materia orgánica es bajo, escasa fertilidad, destrucción de la microflora y microfauna. Si es de 5 a 8, la tendencia hacia la mineralización de la materia orgánica, la fertilidad es de baja a moderada. Puede aumentarse la tasa orgánica del suelo mediante aportaciones grandes continuadas. De 8 a 12, equilibrio entre mineralización y humificación. La fertilidad es elevada. Para conservar esta tasa es recomendable realizar aportes periódicos de materia orgánica, por supuesto. Y mayor a 12, tendencia a la humificación, poco frecuente en suelos cultivados. Entonces ahí vemos cómo la relación carbono-nitrógeno también es importante, se debe de calcular y obtener los datos para esta tabla. Decíamos anteriormente que el mejor momento en la relación de carbono-nitrógeno va a estar en 10. Probablemente de 8 a 12, como aparece acá, es un rango aceptable de donde deberíamos estar diciendo que esa relación carbono-nitrógeno realmente nos beneficia en nuestro cultivo. Hay algunos, por ejemplo, como ven en esta tabla de acá arriba, que la relación carbono-nitrógeno es demasiado alta, ¿verdad? Entonces se hace, digamos, como una consideración buscando otro parámetro distinto a este. La materia orgánica en los suelos cultivados. En el caso de los suelos cultivados, la influencia de factores edafogenéticos como el clima o la vegetación se ven profundamente modificados debido a las prácticas de cultivo. Cuando hablamos de prácticas de cultivo, no quiere decir que nuestras prácticas de cultivo sean las correctas, ¿verdad? Puede ser que se generen algunos cambios en eso, ya sean positivos o negativos, ¿verdad? Estamos diciendo entonces que el hombre realmente lleva a cabo algunas transformaciones porque necesitamos que ese humus se mineralice lo más pronto posible, ¿verdad? Obviamente lo que queremos en este caso es que cada vez tengamos mucho más nutrimentos dentro del suelo disponibles, ¿verdad? Al no ser sustituido el humus que se mineraliza, el suelo sufre un empobrecimiento progresivo en coloides orgánicos, lo que origina una disminución en la capacidad de cambio catiónico del complejo coloidal absorbente y una pérdida de nutrientes. Además, la disminución del contenido en materia orgánica del suelo implica una degradación de sus propiedades físicas desde el punto de vista agrícola, como la estructura, la porosidad y la capacidad de drenaje. En suelos agrícolas, la materia orgánica suele representar el 1 y el 3% de los constituyentes del suelo, mientras que en suelos forestales este porcentaje puede elevarse mucho. Vamos a hacer un recuento de cuánto necesitamos de materia orgánica en un suelo ideal. Si no estoy mal, es el 5%. Esto quiere decir que, pues, ese es como el contenido máximo al que podemos llegar. El horizonte superficial es normalmente el que contiene un mayor contenido de materia orgánica, mientras que el contenido va disminuyendo progresivamente con la profundidad.
Y ustedes dicen, bueno, ¿qué queremos decir aquí? Vamos a pensar en esto como un perfil de suelo, ¿verdad? Aquí está el perfil de suelo, aquí están los horizontes, ¿verdad? Aquí está la superficie y aquí va disminuyendo. Dice que en esta parte alta, digamos, nosotros podemos decir que la materia orgánica es alta y mientras nos vamos profundizando en el suelo, en los horizontes, va disminuyendo. ¿Y por qué? Porque si esta es la superficie, acá es donde se inicia la materia orgánica en descomposición, inicia el proceso acá. Entonces lo primero que va a hacer es mezclarse con el primer horizonte y va a ir disminuyendo su mezcla en los siguientes horizontes. Eso es lo que pasa, ¿verdad? Solamente bajo determinadas condiciones de precipitación y drenaje del suelo puede acumularse materia orgánica en profundidad a causa del intenso lavado de los horizontes más superficiales. En los suelos agrícolas son similares técnicas de cultivo. Se ha comprobado que la variación del contenido de materia orgánica se debe a la influencia de la temperatura y la precipitación. Que ya lo dijimos en las primeras diapositivas, ¿verdad? Cómo influye la humedad, la temperatura, la precipitación, ¿verdad? Principalmente porque si yo tengo materia orgánica en mi primer horizonte, tengo un poco más de infiltración, digamos, y eso puede hacer que algunos nutrientes y algunos componentes de la materia orgánica se pasen al siguiente horizonte y así subsecuentemente, ¿verdad? Puedan aportarle, ¿verdad? Entonces, hay una estrecha relación entre la temperatura, la precipitación y el contenido de materia orgánica, ¿verdad? En los suelos agrícolas bajo las mismas técnicas de cultivo. De este modo es posible establecer la proporción de materia orgánica de un suelo en función del clima. El clima influye tanto en la producción de biomasa de los ecosistemas como en la transformación posterior de la materia orgánica del suelo. Pues es importante entonces el clima, ¿verdad? Porque pues, a mucho frío, menor desarrollo, a mucho calor tampoco se genera un estrés. Entonces, dependiendo de esas temperaturas medias que se mantengan, pues vamos a tener mayor descomposición de la materia orgánica. Vamos a dar unas ideas, porque dentro de un estudio de suelos, no sé si hacemos una pausa por si hubiera una duda hasta dónde vamos, ¿verdad? Creo que sí. Me puede presentar la de Humus More y de Humus More. Bueno, vamos a retornar entonces a esas diapositivas y vamos a dejar un Humus More, me dijo. Humus More, dejamos un minuto ahí para que puedan obtenerla. Parece que algunos tienen mala señal, entonces para que lo vean, ¿verdad? Eh, Me dijeron Humus Mother. También dejamos un ratito ahí para que puedan observarla.
Bueno, vamos a ver si hay alguna otra duda. Creo que no. Entonces, vamos a continuar donde íbamos. Bueno, ahí estamos. Fíjense que también dentro de los análisis de suelo viene el contenido de materia orgánica. Por eso cuando ustedes hacen un análisis de suelo, ustedes se van a dar cuenta que los análisis de suelo vienen separados por estratos u horizontes. Mayormente, ¿verdad? Se hace por horizonte, principalmente de acuerdo a aquellos estudios que me van a decir básicamente las condiciones generales, una fotografía de cómo se encuentra para que el lea u observe el análisis de suelo haga o tome su propia decisión del qué hacer en el suelo, ¿verdad? Pues hay también la otra condición en la que ya el tomador de decisiones ha tomado una decisión sobre qué sembrar o qué cultivar, y entonces necesita saber qué puede aplicar o incorporarle al suelo, qué le hace falta o qué tiene de más o menos. Como lo hacemos por estratos, ¿verdad? También esa identificación nos hace de cuánto de materia orgánica tenemos, la cual va a estar expresada en porcentajes, para que siempre lo que lo observen va a estar en porcentajes. Entonces vamos a hacer ahora pues algunas y tomar ideas de qué podríamos entender nosotros con los porcentajes de materia orgánica. Si ustedes lo hacen por estratos, va a venir una cantidad en porcentaje de materia orgánica en cada estrato. La lógica, o sea, por eso la lógica debería decir que deberíamos de encontrar un contenido alto en el primer estrato, ¿verdad? En el primer horizonte y que vaya disminuyendo la cantidad o el porcentaje de materia orgánica en ese suelo. O sea, en ese orden debería de venir. Bueno, a manera de ejemplo, vamos a decir que tenemos 5.97% de materia orgánica en el suelo. ¿Qué me indica ese 5.97% de materia orgánica en el suelo? Primero nos dice que es un suelo rico en humus que retiene los nutrientes. ¿Ah? Que tenemos buena capacidad de retención de nutrientes y si aplicamos un fertilizante, tendremos menos desperdicio de fertilizante por su alta capacidad de fijación de los nutrientes. Ahí está la respuesta a eso. Porque a veces decimos, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Eso es lo primero que a ustedes les va a pasar, ¿verdad? Bueno, van a ver una serie de datos, ya vimos toda la parte química, ya vimos la parte física y ahorita estamos viendo la parte biológica del suelo, estamos iniciando con esa parte. Y la primera es la materia orgánica. Y es imprescindible que ustedes tengan claro que eso es raro, porque a veces nos dicen, sí, pero es que tiene muy baja materia orgánica. No, que está en un valor intermedio, no, que está muy alta o que está bien. Pero no nos dicen qué significa ese bajo, qué significa ese medio o ese alto. Entonces, tomando esos valores, podemos decir que el 5.97 pues lo podemos considerar un suelo rico en humus. De ahí podemos tomar todas las características del humus diciendo de que estamos bien o mal. Acá estamos hablando de la retención de nutrientes, porque recuérdense que la materia orgánica o el humus lo que hace es cambiar un poco la estructura y la textura del suelo. Y eso nos hace que haya más retención de agua, más retención de nutrientes. Como hay humus, ¿se recuerdan? En la solución del suelo vamos a tener ese intercambio catiónico, entonces su capacidad o su fertilidad iría en aumento. Eso significaría básicamente el tema de este porcentaje. Ahora vamos a hacer una mezcla. ¿Qué pasa si tenemos una capacidad de intercambio catiónico del 5% y un 8.72% de materia orgánica en el suelo? ¿Qué me indica esta condición, verdad? Para que también ustedes entiendan cómo se tienen que ir interrelacionando estas condiciones.
Entonces dice, si tenemos una capacidad de intercambio catiónico de 5 y un 8.72% de materia orgánica en el suelo, me indica que la capacidad de intercambio catiónico está por debajo de los niveles óptimos, que es de 10 a 15. La capacidad de intercambio catiónico de este suelo es baja en relación a la capacidad de intercambio catiónico. O sea, que si yo veo por sí solo el valor de capacidad de intercambio catiónico, yo ya sé que estoy mal, que está abajo, ¿verdad? Pero el porcentaje de materia orgánica es alto. 0% es bajo y 4% es alto. Y yo tengo 8.72. Tendremos una alta retención de aniones y cationes. O sea, quiere decir que todos los aniones y cationes se van a quedar en el suelo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el humus ya dijimos que absorbe 3 veces más que la arcilla. Si yo tengo, vamos a regresar al párrafo anterior y dice, si tenemos una retención de nutrientes y aplicamos un fertilizante, tendremos menos desperdicio de fertilizantes por su alta capacidad de fijación de los nutrientes. O sea, ahí van a estar. Es que el problema es que ahora mi disponibilidad va a disminuir, pero como le voy a incorporar humus, mi disponibilidad incrementa. Entonces ya los empiezo a intercambiar. Quiere decir que probablemente mi materia orgánica puede aportar mucho a la mejora de la capacidad de intercambio catiónico. Entonces ya no corro tantos riesgos una u otra. ¿Qué quiere decir entonces esta parte? Por ejemplo, si yo hice un análisis de suelo y tengo una baja capacidad de intercambio catiónico, pues una solución es la incorporación de humus o materia orgánica. Esa sería como mi primer argumento para poder decir, bueno, yo si incorporo materia orgánica, pues estoy incorporando nutrientes, estoy incorporando condiciones modificantes del suelo, me mejora la retención de nutrientes, ¿verdad? Y eso también va a generar que la capacidad de intercambio catiónico mejore en la solución del suelo. Ahí estaríamos como haciendo este análisis importante de cómo ir nosotros entendiendo lo que ahí va a suceder en el suelo. Ahora veamos, si tenemos una capacidad de intercambio catiónico de 5 y un 2% de materia en el suelo, ¿qué me indica? Bueno, ¿qué va a pasar entonces? Primero, que tenemos una baja retención de aniones y cationes. Si tenemos baja capacidad de intercambio catiónico y baja materia orgánica, es casi seguro que estamos perdiendo el 50% de los fertilizantes que aplicamos al suelo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo lo que estamos incorporando, no hay solución de suelo, no hay apropiación de aniones y cationes, aniones a la solución del suelo y cationes alrededor de la solución del suelo humificado. No hay nada. Entonces, nosotros venimos y decimos, bueno, empezamos, falta nitrógeno, falta fósforo, falta calcio, falta azufre, entonces lo vamos a incorporar, se lo metemos al suelo y no cambian las condiciones en la planta, principalmente porque tengo este problema. Tengo 2 condiciones en condiciones malas. Lo decíamos en el caso anterior, pues la solución sería incorporar primero materia orgánica, tal vez para no llegar mucho a una toma de decisiones que no es parte, digamos, integral del curso, pero podrían incorporarlo de manera conjunta, ¿verdad? Haciendo una buena incorporación al suelo, sabiendo manejar, ¿verdad? Pueden incorporar también ácidos húmicos o ácidos fúlvicos, dependiendo de qué cultivo es, ¿verdad? Pero sí podrían hacer esa parte de la incorporación de materia orgánica que sería fundamental para esto. Por eso muchas veces es que se invierte mucho dinero en fertilización y es por eso, porque a veces no hacemos análisis de suelo. 2, no tomamos en cuenta estas 2 condiciones o no las estamos entendiendo de una buena manera.
Por eso a veces algunos análisis de suelo ni siquiera aparece cuánto trae de nitrógeno, porque como el nitrógeno es muy volátil, es decir, que se pierde en el ambiente, así como se puede ganar del ambiente, pues la materia orgánica no. La materia orgánica es un poco más la realidad de los contenidos nutrimentales y cómo se pueden distribuir dentro del proceso. Ahora vamos a hacernos aquella pregunta de abonos orgánicos versus fertilizantes, ¿verdad? Vamos a aprovechar aquí, pero vamos a corregir. Abonos orgánicos versus fertilizantes, ¿verdad? Aquí vamos a tener. Ahí tenemos abonos orgánicos y fertilizantes. Es importante este punto porque pues siempre nos vamos a encontrar con esta disyuntiva. Y hay que discutirla, ¿verdad? Porque si lo estamos viendo es para ello. La aplicación de abonos orgánicos, que puede ser un lombricompost, un biocash, un biofertilizante, ácidos húmicos, ácidos fúlvicos, gallinaza, cualquiera, ¿verdad? Combinados, dice, con los fertilizantes sintéticos, dice, se optimiza la efectividad de los fertilizantes químicos, ya que los ácidos húmicos, los microorganismos y la materia orgánica realizan su función de fijar y retener los nutrientes para que estén disponibles para la vida. Ahí está. Tan simple como eso. No es única y exclusivamente el hecho de aplicar un fertilizante químico, ¿verdad? Entonces, lo que estamos haciendo aquí es que la unión de las dos condiciones nos van a traer mejores cosas. Muchos dicen, bueno, pero ¿y esto de dónde sale? Sale el hecho que antes nuestros suelos no estaban degradados. Y nosotros en nuestra rotación de cultivos o en nuestro momento de uso del suelo, pues le dábamos un tiempo de descanso, un tiempo de recuperación, en el cual los restos vegetales por sí solos iniciaban un proceso de descomposición y mantenían materia orgánica ahí en descomposición, humificación, humus, o sea, todos los procesos se daban ahí de manera natural. O sea, había un tiempo de recuperación de todos los nutrientes perdidos en X cultivo. Entonces lo que venía a hacer es que cuando le aplicábamos un fertilizante decían, no, pero si le aplicaba yo poco, sí, porque dejé descansar el suelo y diferentes. Ahora no, porque ahora las demandas de productos agrícolas han crecido, entonces necesitamos sembrar y sembrar o cultivar y cultivar y cultivar, y eso lo que nos está haciendo es que el desgaste es mucho mayor, no logramos que la tasa de recuperación se dé de manera adecuada, por lo tanto incorporamos cada vez más fertilizantes, pero esta aplicación de fertilizantes se puede ver perdida porque no hay una fijación o una retención. Entonces se recomienda pues aplicarlos de manera conjunta, ¿verdad? Buscar un mecanismo para que se puedan recuperar en aquellas producciones intensivas. En aquellas que se puedan dar de manera natural, pues excelente, ¿verdad? Es mucho menos costoso la implementación. Y esa sería como una solución viable a una producción alta, ¿verdad? Ahora, podemos tener cultivos de 100% orgánicos. Se dan cuenta ustedes que el humus se va a mineralizar y ahí vamos a obtener los nutrientes esenciales para la cultura. Así es como funciona, ¿verdad? Esta diferenciación. Claro que hay una alta o altísima discusión entre qué es mejor o qué es peor. Eso va a depender mucho del objetivo del cultivo, de las condiciones en las que nos encontremos. Hoy por hoy, hablar del uso de fertilizantes químicos, como dicen, es un lujo. Están carísimos, ¿verdad? La inflación en el sentido de los productos, derivado de las condiciones mundiales, pues muchos están optando por la aplicación de abonos orgánicos, ¿verdad? A mayor cantidad, tienen un menor costo, son producidos acá en el país. Estamos ayudando mucho a la economía de este país, pero probablemente dentro de poco empecemos a ver escasez de algunos productos porque los resultados son un poco más lentos, porque hay que generar todo este proceso de mineralización, porque nosotros metemos humus al suelo y hay que esperar ese proceso de mineralización
y que lo asimile la planta de manera rápida. Ese es el problema, digamos, negativo que tienen la única aplicación de abonos orgánicos, ¿verdad? No voy a entrar a mayor discusión en el tema. Quiero mostrarles algunas tablas, ¿verdad? Que más o menos del contenido nutrimental de cada uno. Por ejemplo, el ganado de leche nos produce un 79% de humedad, nos produce, digamos, el estiércol de ganado de leche, digamos, nos va a producir el 11.2 de nitrógeno, el 10 de potasio, 1 de azufre, 5.6 de calcio, 2.2 de magnesio, 0.08 de hierro. Este es el contenido de nutrientes en libras por tonelada de abono, ¿verdad? Entonces, esto es lo que me va a producir cada uno. Ganado de carne, imagínense, ya me va a producir un poco menos de potasio, ¿verdad? El cerdo me produce 7.6 de potasio, es menos. El de caballo me produce 12, digamos como que es mejor. El de oveja me produce 20, me produce 28, me produce 1.8, son los números más altos. Y ahí podemos encontrar cómo los estiércoles, pues sí son importantes como material original para el humus. Los residuos vegetales, vamos a hablar de las leguminosas. Miren, me produce entre el 75 y el 83% de materia orgánica, ¿verdad? Me produce 3 y 8% de cenizas, 0.4 a 0.8 de nitrógeno, 0.2 a 0.3 de fósforo, 0.5 a 1.1 de potasio, ¿verdad? En cambio, las leguminosas están mejor, y por eso es que siempre que nosotros queremos recuperar un suelo, siempre recomendamos leguminosas, ¿verdad? El famoso frijol terciopelo es famosísimo porque es de crecimiento rápido, cubre casi todo el suelo y lo recupera muy rápido. Y vean, pues 12 a 22% de recuperación de agua, 76-83% de materia orgánica, de 3 a 9 de cenizas, 1.2 a 2 de nitrógeno, de 0.3 a 0.4 de fósforo, de 0.6 a 1.8% de contenido, ¿verdad? Entonces ahí vemos que nuestros contenidos se vuelven bastante altos, que tampoco son altísimos. Si ustedes comparan una tabla de estas con una de fertilizante químico, pues obviamente es mucho más grande. Pero no olviden que la materia orgánica, ya la entendimos ahora, que es fundamental que exista, ¿verdad? Algunos residuos de cosecha de varias plantas de cultivo, digamos, en su contenido en nitrógeno, fósforo, potasio y azufre, ¿verdad? Y nutrientes como el sorgo, el arroz, ¿verdad? Miren, por ejemplo, la alfalfa nos produce 2.09 de nitrógeno, que es el valor más alto. La avena, el 2.57 de potasio como su valor más alto, y la soya, 0.47 de fósforo. Entonces, esto es únicamente lo que producen, digamos, dejando que la planta se quede de un cultivo e incorporarla al suelo un poco como... No como de manera natural, pero parecida a una manera natural, ¿verdad? Si ven el arroz, miren, en kilogramos por tonelada, digamos, 35 kilogramos, 20 kilogramos, 120, 18, 12 y 6. Quiere decir que los restos vegetales de arroz, pues sí generan altos contenidos. Pero como el arroz no se cultiva en todos lados, ¿verdad? Entonces hay que tomar también esa parte en cuenta. Algunos cambios producidos sobre estiércoles por el lombricompostaje, ¿verdad? Es decir, cómo el estiércol, ¿verdad? Después de meterlo con lombrices, ¿verdad? Cómo cambia, ¿verdad? El valor en estiércol sería por ejemplo, tiene un pH de 9.38, pero ya como resultado del lombricompost, si lo dejan 7.45, quiere decir que lo baja. La relación carbono-nitrógeno está en 22.10 y la baja a 9.70. El porcino tiene un pH de 8.70 y lo baja a 7, es decir, lo vuelve neutro. Su relación carbono-nitrógeno de 17.80 a 12.50. Lo avícola es un pH de 6.20 y lo
lo pasa a 7, también lo vuelve neutro. Carbono, nitrógeno de 30.70 lo pasa a 14. ¿Qué estamos diciendo? Que este valor es como inicia el estiércol, o sea, saliendo del animal, ¿verdad? Así inicia, lo trabajamos a través de una lombricompostera y ya nos da estos datos. Estos datos son importantes porque van a ser los datos con los cuales nosotros lo vamos a incorporar al suelo. Entonces, lo que estamos mostrando, pues, son tablas para entender cómo la materia orgánica que incorporamos, dependiendo de dónde venga, va a ser el resultado que va a tener, ¿verdad? Eso es lo que yo quiero que quede bastante claro en esta. Ahora, por ejemplo, también sobre lombricompost, ¿verdad? Con diferentes sustratos. Si nosotros hablamos de la pulpa de café, me voy a ir un poco a los resultados que más hemos trabajado, porque miren, mejora densidad aparente, densidad real, porosidad y materia orgánica. Miren, una materia orgánica del 42%. Un pH de 8.90, un nitrógeno de 3.7, 0.59 de fósforo, 3.49 de potasio, 1.19 de calcio, y ahí nos vamos con todos nuestros elementos, ¿verdad? Estos ya son en partes por millón, ¿verdad? La abominasa, por ejemplo, nos da un 65.30 de materia orgánica, un 8.42 de pH, ¿verdad? Entonces, nitrógeno 1.82, 1.15, 3.59, 1.94 y 1.41. Quiere decir que este es mejor que este. Por ejemplo, cuando hablamos de los suelos, ¿verdad? Este sería el contenido del suelo, es decir, lo que genera, no nos genera estos datos. En nitrógeno en pH nos daría un pH 5.8. No tenemos el valor de nitrógeno que les decía, un fósforo en 68.75, potasio 0.58, calcio 8.78, magnesio 3.8. Entonces ahí tenemos los valores estos para compararlos con los valores de un suelo natural. Entonces, pues ahí está cómo se vuelve importante el uso de estos materiales. ¿Para qué los usamos? ¿Cómo los usamos? Creo que hay diferentes formas de producción de materia orgánica, ¿verdad? Muchísima. Y pues cualquiera que usemos va a depender mucho del origen del material que vamos a utilizar. Van a ser la capacidad nutrimental que le podemos estar aportando al suelo después de su mineralización. Pero más importante es todas las características que la materia orgánica puede modificar en términos físicos, en términos químicos y en términos biológicos, ¿verdad? Y esa es, creo que, más su función. Así que, pues, yo aquí lo dejo. Muchísimas gracias por su atención el día de hoy. Espero que haya todo quedado bastante claro, que haya sido muy útil, ¿verdad? Dice Inge, disculpe una pregunta, ¿es el espacio poroso que debe tener el suelo para que se desarrolle una planta? Pues ahorita no me recuerdo el rango de porosidad, lo vimos en la parte física de la planta. Es recomendable que tenga condiciones de limosas, ¿verdad? Los suelos francos tienen las mejores como condiciones del suelo, derivado de su textura, derivado de su estructura y derivado de su porosidad, ¿verdad? A mayor cantidad de poros, mayor concentración de agua, y eso es importante para una planta. ¿Cuál es la diferencia entre el tiempo que se lleva para dar resultados a abonos orgánicos a los químicos? Si lo vamos a aplicar de manera separada, primero depende mucho de cómo lo incorporemos, porque fíjense que hemos entendido siempre que la materia orgánica, como son restos de vegetales, y lo van a ver en muchas casas, bueno, entonces tirémosla acá y igual se va a descomponer. Realmente, de manera natural, necesita demasiados procesos. Ustedes pongan hoy
hoy lo que se van a almorzar, la fruta o lo que vayan a comer de restos vegetales, déjenlo sobre el suelo, primero le van a agarrar moscas, ¿verdad? Van a agarrar un mal olor en su proceso de descomposición, porque no hay una incorporación, no hay una preparación de esa materia orgánica. Es así como sucede de manera natural. Se van a dar cuenta que en tres semanas eso no se ha terminado de descomponer. Entonces depende de eso, ¿verdad? ¿Cómo lo incorporamos? Si nosotros lo incorporamos como un material ya humificado, es decir, producto de una lombricompostera, de una compostera, ¿sí? Lo aplicamos o ya son líquidos, es más rápido. O sea, ustedes van a ver resultados entre 15 a un mes y medio de tiempo. Esos son porque los estamos incorporando y lo único que nos hace falta es la mineralización, ¿verdad? Y obviamente vamos a tener resultados. Ahora, resultados con el aspecto químico, pues ustedes, de acuerdo a la dosificación, casi que estamos teniendo resultados en los primeros 15 días. Obviamente que ya ese suelo contenga ciertas cantidades de humus, porque si no, de todos modos, el fertilizante que aplicamos no va a ser absorbido por la planta. Esas son únicamente las condiciones que deben de haber, ¿verdad? O sea, si ya está la condición de la materia orgánica, yo aplico el fertilizante, en menor de 15 días nosotros vamos a ver cambios en la planta. Es más, hay plantas que a los 3-5 días están teniendo una reacción positiva de acuerdo al fertilizante químico que estamos aplicando. Hay físico y químicos que solo es por la condición física, es un poco más económico, pero tarda un poco en su degradación, ¿verdad? El fertilizante en el suelo, y el químico es más volátil, al contacto con el suelo se desprende y empieza a distribuir los nutrientes. Eso, digamos, es lo que va a darle la condición, ¿verdad? Eso es nada más respecto a la pregunta, sí son tiempos bastante marcados. Aquí hice una pregunta con el tema de la grabación del día de hoy. Les vuelvo a comentar para todos, ¿verdad? Las grabaciones, la universidad las sube, las pone en el portal a disponibilidad de ustedes. Únicamente ellos lo toman de acá, de los mismos correos y ya está, ¿verdad? Nuevamente la misma duda, creo yo. Entonces, para que quede claro de que eso ustedes lo obtienen de la universidad. Entonces, ahí estamos. Muchísimas gracias. Espero que haya podido aportar hacia ustedes en el día de hoy con el tema de materia orgánica. Feliz tarde y buen provecho.